Buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy su asesor Educen Virtual y de la materia de Literatura 2 y vamos a ver el tema de el género lírico en la literatura mexicana. Esperando que se conecten, si no igual pueden checar la presentación más adelante. Bueno, vamos a comenzar. El género lírico, primero, nada más como un pequeño repaso, me gustaría que recordáramos en qué consiste el género lírico. Recordemos que al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o en prosa, en la que se expresan sentimientos, emociones íntimas, individuales y personales. Lo importante del género lírico es la expresión de un sentimiento, y es la expresión de un sentimiento en forma estética, ¿sí? Utilizando los recursos literarios o lingüísticos que nos ofrece el lenguaje para expresar aquello que sentimos o aquello que siente el poeta o el autor de una forma bella. Y tiene un carácter subjetivo. Por supuesto que del género lírico, la poesía es por excelencia la mayor muestra de este subgénero literario, ¿sí? Ya que nos manifiesta de manera más concreta lo más íntimo, personal, los sentimientos y emociones del autor. Y bueno, les comparto un pensamiento de Jaime Sabines, poeta mexicano, por supuesto, de nuestra época o de la época contemporánea, que ahorita vamos a ver más adelante, para que se vayan adentrando. La poesía ocurre como un accidente, un atropello, un enamoramiento, un crimen. Ocurre diariamente, a solas, cuando el corazón del hombre se pone a pensar en la vida. Bien, y precisamente desde este punto de vista o desde este pensamiento, a lo largo del tiempo, en México, por supuesto, como en todo el mundo, ha habido personas que desde su intimidad, desde su yo, han querido mostrarnos esa parte, cómo ellos ven, cómo ellos sienten, cómo ellos piensan, ¿sí? Sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el engaño, etcétera, ¿no? Mil y un temas puede abarcar la poesía y, por supuesto, muchísimos poetas mexicanos reconocidos internacionalmente dan muestra de esa parte. Ahora sí entramos al tema de lleno, el género lírico en la literatura mexicana. Y les comparto otro pensamiento de Alfonso Reyes Ochoa. ¿Qué tienes, alma, que gritas a tu manera y sin voz? Los caminos de la vida no llevan a donde yo voy. ¿Sí? Principalmente me gusta este primer enunciado en forma de pregunta. ¿Qué tienes, alma, que gritas a tu manera y sin voz? ¿Sí? Y la poesía es precisamente eso, ¿no? La expresión de aquello que el alma no puede gritar. Dice el mismo Sabines, tengo la necesidad de escribirlo. Lo que el alma no puede gritar, lo tengo que escribir. Y así lo expresa el alma, ¿no? Y empezamos con la poesía prehispánica. Sí, en la poesía prehispánica, recordemos la época prehispánica, podemos irnos a la época de las grandes civilizaciones mesoamericanas, como son los aztecas, los mixtecas, zapotecos. Todas estas culturas ya ejercían también, ya tenían literariamente hablando textos no solamente registraban su historia, sino también tenían crónicas, sus narraciones mitológicas. Principalmente está la forma oral, pero también han llegado a nosotros diversos elementos poéticos, líricos de nuestras culturas antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y los temas más recurrentes son los religiosos, por supuesto, eran pueblos muy religiosos, la alusión a la divinidad, a los diferentes dioses, pero también, y curiosamente, algo admirable en la poesía prehispánica es el aspecto existencial o filosófico.
ahorita vamos a ver un ejemplo, pero ya se preguntaban y lo reflejan en sus poemas sobre la cuestión de la muerte, qué hay más allá, todo termina aquí, sobre la fragilidad de la existencia y de la vida humana. Eran temas que también trataban y tocaban nuestros antepasados. Por supuesto que también se incluían relatos de la vida de personajes famosos, fundación de las ciudades o las peregrinaciones de algunas tribus, ¿sí? Y encontramos códices y diferentes muestras de el arte y la cultura prehispánica, ¿sí? Entre los más grandes exponentes se encuentra Nezahualcóyotl, sí, el también nombrado el rey poeta. Nezahualcóyotl vivió entre el 1402 y 1472. Él era rey de Texcoco, sí, era un erudito. Entre los de su tiempo, era considerado un sabio y por supuesto un gran poeta. De él se destacan especialmente sus poesías, y aquí les comparto un breve poema suyo. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Vemos, ¿no? Expresa lo mismo que les decía, ¿no? Esa duda o ese sentimiento existencial, ¿no? ¿De qué sigue? Somos frágiles, somos débiles, podemos morir, ¿y qué hay más allá? ¿Sí? Es interesante, pues, ya podemos pensar quizá como pueblos bárbaros, pero no, sus mismas inquietudes, es curioso, ¿no? O sea, las mismas inquietudes que tenían quizá hace más de 600 años, siguen cuestionándonos a nosotros, ¿no? Y su poesía también nos mueve y algo nos dice, ¿no? También, por supuesto, que Nezahualcóyotl no era el único. Muchos de la poesía prehispánica permanecen en el anonimato. No sabemos quién, ¿por qué? Porque son fruto de una tradición oral y los autores se han perdido a lo largo del tiempo. Muchos de la poesía se atribuyen a Nezahualcóyotl, pero también hay otros grandes poetas náhuatl, como es Ayocuán de Chalco y Tecayehuatzin de Huezotzingo, ¿sí? Que constituyen la muestra más amplia de obras líricas y filosóficas de la época prehispánica, ¿sí? Que por ejemplo historiadores como Miguel León Portilla se dieron y se han dado a la tarea de recopilar. Yo les recomiendo que busquen algún texto de Miguel León Portilla. Él es un historiador mexicano, por supuesto, que se enfoca en el aspecto histórico prehispánico, ¿sí? Él es un investigador de la época antes de los españoles, y entre sus obras reúne aquellas que tratan sobre la literatura y la poesía de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Muy interesante. Vamos a llegar ahora, después de la llegada de los españoles, sabemos sucede la conquista de México y Hernán Cortés, se instaura el virreinato, y también durante esta época también hay poesía en México, ¿sí? Y es la llamada poesía épica. Poesía épica, ¿por qué? Porque relata las aventuras, los problemas, las situaciones que suceden durante la conquista o las guerras de colonización de los españoles en América, en general en América, pero especialmente en México, pues relatan todas las aventuras y situaciones ocurridas durante la conquista. Y aquí nace entonces como primer poeta mexicano del virreinato, Francisco de Terrazas, que nace en 1525 y muere en 1600, que es considerado uno de los primeros poetas criollos. Ya ha nacido uno de los primeros poetas, digamos, españoles, nacidos en América, propiamente ya americano, mexicano, que
que hace poesía, ¿no? Y su obra poética gira en torno de la belleza y la crueldad de la amada, ¿sí? Esto durante el siglo XVI. Ya en el siglo XVII se adopta el barroco, el barroco en Europa, que era uno de los movimientos artísticos que se caracteriza por la rigidez de las formas métricas. Recordemos, si recuerdan, la métrica es la medición de los versos en un poema, ¿sí? Un verso se divide en sílabas, los diferentes versos de un poema se dividen en sílabas, y eso es lo que constituye la métrica, y eran muy rígidos en la métrica, que fueran cada verso debía de tener el mismo número de sílabas. Además, que el barroco usaba un lenguaje más elevado o complicado, por así decirlo, más garigoleado. El barroco, por supuesto, se manifiesta no solo en poesía, también se manifiesta en la pintura, se manifiesta en la arquitectura. Hay muchas obras arquitectónicas, especialmente, que se pueden apreciar en diversos lugares de México, ¿sí? Y que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Por su belleza y por su arte. Y de la época barroca, como máxima representante de esta época, está Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana de Asbaje. Ella nace en 1648 y 1695. Estoy seguro que de esta poetisa mexicana pues ya hemos escuchado hablar más. Sabemos incluso el billete de 200 pesos trae su imagen y un pequeñito fragmento de uno de sus poemas. Y su obra es vasta. Ella no solo fue poeta, también fue literata, y su figura es representativa de esta época, ¿no? Su obra consta de sonetos, liras, silvas, redondillas, romances y loas, que eran formas de hacer poesía propias de esa época, siguiendo el estilo barroco, ¿sí? Y siguen pues el modelo español, aunque desarrollan especialmente en la arquitectura un barroco novohispano que se llama. Sin embargo, en cuestión de la literatura, es muy parecido la literatura virreinal barroca a la española, en ese sentido. Y bueno, les comparto un fragmento de un poema de Francisco de Terrazas. El poema se llama Tres sonetos de las flores. Dejad las hebras de oro ensortijado, que el ánima me tienen enlazada, y volved a la nieve no pisada, lo blanco de esas rosas matizado. Dejad las perlas y el coral preciado, de esa boca está tan adornada, de que esa boca está tan adornada, y al cielo, de quien sois tan envidiada, volved los soles que le habéis robado. La gracia y discreción que muestra ha sido del gran saber del celestial maestro, volvédselo a la angélica natura. Y todo aquesto así restituido, veréis que lo que os queda es propio vuestro, será áspera, cruel, ingrata y dura. Sí, bueno, en este poema, se fijan, es un tema recurrente en Francisco de Terrazas, la belleza de la mujer, pero al mismo tiempo su crueldad, ¿sí? Y nos habla algo, quizá un poquito, de cómo era la percepción en ese tiempo, o por lo menos la percepción de Francisco de Terrazas. También les comparto un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Este es un soneto, si se fijan, a primera vista, un soneto está compuesto por 4 estrofas. Digamos que es como los párrafos en los poemas. Son 2 estrofas de 4 versos o 4 renglones, y las últimas 2 estrofas tienen 3 renglones. Y si hacemos un conteo de las sílabas, en cada verso tiene que haber, o tenía que haber, el mismo número de sílabas. En cada estrofa, en los versos de cada estrofa, tiene que haber el mismo número de sílabas. Obviamente hay reglas, no se cuentan literal, hay lo que se llama licencias poéticas, que ayudan a determinar y ayudan al poeta a dar
el número necesario de sílabas. Les leo el poema. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Muy bien, pasamos entonces ahora al siglo XVIII, seguimos dentro de la época virreinal, que sabemos dura cerca de 300 años. Entonces, durante el siglo XVIII se realiza una revitalización de la cultura grecolatina, la cultura griega y romana. Se retoman sus rasgos culturales, sus rasgos que ellos ven estéticos y del arte, y se trabaja sobre eso. Se le llama la época renacentista. ¿Sí? ¿Por qué renacentista? Porque se vuelven a tomar los elementos de la cultura griega y latina. Y durante esta época encontramos varios autores, entre ellos a Fray José Manuel Martínez de Navarrete, uno de los principales, Anastasio María de Ochoa, José Manuel Santoro y José Agustín de Castro. ¿Sí? Son los principales exponentes de la poesía mexicana durante esta época grecolatina. Y pues les comparto, no, aquí no traigo uno de sus poemas, pero bueno, vamos a ver, ahorita volvemos a uno de los poemas de Fray José Manuel. Vamos a ver ahora a la poesía mexicana romántica. Antes vamos a hablar un poquito de lo que es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento literario y artístico que busca romper esquemas, ¿sí? Surge durante la primera mitad del siglo XIX, una vez que México ya logra su independencia. Recordamos que en 1810 inicia el movimiento de independencia, culmina en 1821 e inicia un nuevo periodo en la historia del país, y con ello también no solamente en la vida política y social, sino en la vida literaria y en la vida artística. Y por supuesto en la poesía esto también se ve reflejado, ¿sí? El romanticismo entonces surge como contraposición al excesivo uso de la razón y de las formas rígidas presentes en el neoclasicismo, sí, que era la etapa anterior, la etapa grecolatina, ¿sí? Y para lograr esa separación con el movimiento anterior, el romanticismo busca la libertad y llevar las formas al vocabulario y las temáticas utilizadas en sus poemas, ¿no? Habla del amor, estos poetas hablan del amor, la libertad, la belleza, ¿sí? Y su poesía ya no es rígida. Podemos comparar una Sor Juana Inés de la Cruz, cuya poesía es totalmente cuadrada, por así decirlo. Los versos son totalmente, siguen la métrica correcta, adecuada, las formas de la poesía española. Ahora no, el romanticismo busca romper con todas esas reglas, con todas esas situaciones, y hacer una poesía más libre. Entre los principales exponentes de esta corriente están Francisco Manuel Sánchez de Tagle, José Joaquín Pesado, Manuel Acuña y Agustín Cuenca. Les voy a compartir un poema de Manuel Acuña, un fragmento de un poema de Manuel Acuña. El poema se llama Ante un cadáver. Si tienen oportunidad de leerlo completo, mucho mejor, ¿sí? Habla sobre la muerte, Ante un cadáver. Y bien, aquí estás ya sobre la plancha,
donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha. Aquí, donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí, donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí, donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece. Aquí, donde la ciencia se adelanta al leer la solución de ese problema que solo al anunciarse nos espanta. Ella, que tiene la razón por lema y que en tus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí está ya, tras de la lucha impía, en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe, su máquina vital descansa inerte y a cumplir con su objeto se resiste. Como decíamos, es un fragmento. El poema es más largo, vale la pena leerlo. Igual cualquier poema de Manuel Acuña, es un poeta que en lo personal me gusta mucho, quizá de los más representativos de la primera etapa del México independiente, ¿no? O ya de un México ya independiente, y es uno de los poetas más reconocidos de esta época. Vamos con la poesía mexicana moderna. La poesía mexicana moderna surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una forma de acabar con la excesiva libertad y desborde del romanticismo a través del uso refinado del lenguaje y de la utilización de variadas figuras literarias, ¿no? Entonces ya aquí rompe, ya entramos a una nueva etapa del México. Recordemos que en esta época especialmente, recordemos que en México está la Revolución Mexicana, inicia a principios del siglo XX y se sigue durante unos años. Estos poetas son durante algunos de la época de Porfirio Díaz y otros ya de la época de la Revolución Mexicana. Entonces su poesía es diferente, ¿sí? Rompe un poquito con los esquemas de la época anterior. Ya lo que era total libertad en el romanticismo ya empieza a volverse otra vez un poquito más medido. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a compartir dos. Un poema de Amado Nervo que se llama Cobardía. Vamos a escucharlo. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza, deporte, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis con febril premura. Síguela, gritaron cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Otro tipo de poesía, si se fijan, comparamos a Manuel Acuña con Amado Nervo, pues se nota la diferencia, o como ustedes ven. Igual, bueno, ahorita no hay asistentes, pero me gustaría que igual posteriormente en el foro, o si tienen dudas, con toda confianza pueden preguntarme, ¿no? Cualquier duda hasta ahorita que vayan teniendo en alguno de los foros o directamente a mi correo, ya lo conocen, ya lo ubican, entonces pueden dirigirse a través de la plataforma. Cualquier duda con toda confianza y la resolvemos o ampliamos la información del tema. Y les comparto un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, Para entonces. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas.
Morir cuando la luz, triste, retira sus auras redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Igual, un poema de Manuel Gutiérrez Nájera. Ya no es tan libre, habíamos dicho como en el periodo romántico, y empieza otra vez a ser medido, Igual, tanto Amado Nervo como Manuel Gutiérrez Nájera son poetas representativos de esta época. Igual, por ejemplo, Amado Nervo fue no solamente poeta, sino que fue también un político, se metió mucho en la política mexicana. Igual digo, también Amado Nervo es uno de mis poetas favoritos. Y pasamos entonces a la última etapa, que es la época actual. Vamos a contar la poesía mexicana contemporánea, como de los años 50, 40 todavía, a la fecha, al día de hoy. Todavía aquí, si se fijan en la lista que les presento como principales representantes de la poesía mexicana contemporánea, están algunos que siguen vivos y siguen aportando, y la lista pues no se acaba con estos, ni en las épocas anteriores. Solamente les estoy dando a algunos poetas representativos, pero hay muchos más desde la época prehispánica hasta la actualidad que han contribuido a la literatura y por supuesto a la poesía mexicana. Como iniciador del movimiento o de la época contemporánea de la poesía en México, encontramos a Ramón López Velarde. Él nace en 1898, y muere en 1921. Realmente tuvo una vida muy corta, pero él se considera el iniciador de la poesía contemporánea. Que la poesía contemporánea ya es más abierta, ya hay muchísimos movimientos durante esta época. No podemos decir, no podemos hablar de una sola poesía o de un solo conjunto de características de la poesía contemporánea, sino de muchos movimientos, muchas situaciones, muchas corrientes o talleres artísticos durante esta época. Y bueno, los principales representantes de esta época o de la época actual podemos encontrar a Griselda Álvarez, Guadalupe Amor, Juan Bañuelos, Efraín Bartolomé, José Carlos Becerra, Rubén Bonifaz Nuño, Andrés Castuera Michel, Ali Chumacero, José Gorostiza, Daniel Gutiérrez Pedreiro, Francisco Hernández, Efraín Huerta, Martín Jiménez Serrano, Carmen Mondragón, Nahui Olin. Carmen Mondragón, por ejemplo, su poesía es una poesía que también habla mucho sobre los indígenas, las condiciones y situaciones indígenas. Por eso también el apodo. José Emilio Pacheco, aparte de poeta, él es novelista. Tiene algunas obras literarias muy reconocidas, como Las batallas en el desierto. Igual, si han escuchado, es una novela corta muy representativa de esta época. También buen poeta. Alberto Paredes. Encontramos aquí también a Octavio Paz. Octavio Paz es el único mexicano, hombre, que ha sido premiado con un premio Nobel de Literatura. En 1990, Octavio Paz recibió el premio Nobel de Literatura. Es el primer mexicano que ha sido galardonado o ha sido premiado con un Nobel y un Nobel de Literatura. Sabemos que hay muchos mexicanos en otras áreas de la ciencia han recibido Nobeles, pero en el campo de la literatura Octavio Paz es el primero, y ojalá que no sea el único. Y americanos, pues, o hispanoamericanos ha habido muchos más poetas, pero mexicanos solamente Octavio Paz.
También encontramos a Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Jaime Augusto Shelley, Concha Urquiza y Javier Villaurrutia. ¿Sí? Si se fijan, aquí ya las mujeres ya empiezan a tener, quise buscar también mujeres, poetisas mexicanas para que vean que no solamente hay hombres, también, y no solamente en esta época, sino en épocas anteriores también hay grandes poetisas mexicanas. Creo que aquí no está, se me olvidó poner a Rosario Castellanos. Rosario Castellanos también es poetisa mexicana y su poesía es también reconocida a nivel internacional, ¿no? Y de todos estos poetas, también su poesía es apreciada, en otras partes del mundo. Les comparto un fragmento de un poema de Octavio Paz que se llama Piedra de Sol. Es un poema bastante largo, igual vale mucho la pena y yo les recomiendo que lo busquen, pueden buscarlo en internet, fácilmente lo pueden hallar, pongan Octavio Paz, Piedra de Sol y encuentran el poema completo. Te los leo. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas, cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago, fulgor de las desdichas como un ave, petrificando el bosque con su canto, y a las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Hasta aquí el fragmento. Igual, Octavio Paz es uno de los poetas y literatos, no solo tiene poesía, más representativos y reconocidos quizá por el premio Nobel y por su literatura a nivel mundial. Entonces vale la pena que lean algunas de sus obras y sus poemas. Hablando de mujeres poetas, también aparte de, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que leímos, vamos a leer un pequeño poema de Rosario Castellanos. Se llama Lo cotidiano. Para el amor no hay cielo, amor solo este día. Este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo. Esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia. Las paredes sin ojos, el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor. La noche no se vuelve de pronto respirable. Y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ves zigzaguear loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras, en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas, y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. Hasta aquí el poema, ¿no? Rosario Castellanos también, una gran poeta se le llama a los hombres y poetisa a las mujeres, ¿no? Que hacen poesía. Entonces, una también de las principales poetisas mexicanas representativas de nuestra época, ¿no? Pero no la única. Y por último, uno también de los poetas más representativos, Jaime Sabines, quizá también uno de los más leídos y más conocidos en el ámbito de la poesía mexicana. Jaime Sabines. Su poema se llama Yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro.
Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Hasta aquí el poema. Muy bien, entonces hasta aquí un poquito de lo que ha sido el género lírico en la literatura mexicana. Por supuesto, hemos hecho un recorrido histórico de lo que ha sido la poesía o el género lírico, especialmente hablando de poesía, que es lo más representativo del género lírico en México, ¿no? Recordamos desde la etapa prehispánica con un Nezahualcóyotl y sus dudas existenciales, pasando por una época virreinal, ¿sí? En un primer momento la poesía épica, luego el arte barroco con Sor Juana Inés de la Cruz, pasamos a la etapa neoclásica y posteriormente llega el movimiento romántico. Ya después de la independencia empieza la poesía romántica mexicana, ¿sí? Con autores como Manuel Acuña, por ejemplo. Luego continuamos recapitulando con la poesía se me fue, la poesía mexicana moderna con Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, y terminamos con la poesía contemporánea, cuyos representantes pues ya la poesía moderna, nos falta tiempo, podríamos hablar de tantos poetas mexicanos que han trascendido y que seguirán trascendiendo, ¿no? En esta época especialmente, ¿no? Que ya hay más oportunidad de conocer, de ver. Yo los invito a que conozcan la poesía mexicana, la literatura mexicana. A veces brilla más o suena más en los ambientes literarios o académicos escritores extranjeros o poetas extranjeros, que por supuesto hay que leerlos, hay que disfrutarlos, hay que reconocerlos, pero a veces no valoramos lo que tenemos aquí, lo que tenemos en nuestro México querido y lindo, y que tenemos gran talento literario y gran talento poético, ¿no? Entonces yo los invito a que conozcan, a que disfruten, a que lean poetas mexicanos y escritores mexicanos. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte sería todo. Les comparto la bibliografía, alguna bibliografía donde ustedes pueden complementar la información y de donde estuve sacando algunos datos, algunos elementos que les compartí. Les comparto también esta página, que es la de Antología de la Poesía Mexicana del Siglo XX. Ahí pueden encontrar mucha de la poesía mexicana que hemos compartido, y más de poetas actuales mexicanos, hombres y mujeres que han contribuido a la lírica mexicana. Entonces se los comparto, ojalá tengan oportunidad de checarlo, de interesarse. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado, por ver esta clase sincrónica. Los esperamos, ya saben, cualquier duda, cualquier cosa con las actividades, con los diferentes elementos de los foros o situación. Con todo gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o para ampliarles también la información. Aquí estamos, cualquier cosa. Muchísimas gracias y estamos en contacto.